La escalofriante realidad del Área 51. Estimado profesor, he leído en el website del Grupo El Ron un informe sobre el Área 51, pero creo que la cuestión sobre lo que ocurre realmente en este lugar da para mucho más, por supuesto sin desmerecer los datos que han aportado, que de por sí me parecen poco menos que escalofriantes. Pienso que sería importante que hagan una sesión con los maestros de luz, especialmente para profundizar sobre el tema. Los que nos ocupamos de develar los misterios que ocultan este tenebroso lugar, se lo agradeceremos. Mar W. Respuesta. Apreciado Mar, hacía mucho tiempo que teníamos agendado hacer una sesión especialmente para ahondar en el tema del Área 51, pero por una razón o por otra tuvimos que posponerla. Tu sugerencia nos impulsó a hacerla, y los resultados fueron mejores que los esperados, ya que las revelaciones fueron sorprendentes. Nada mejor entonces que directamente transcribirte los diálogos que hemos mantenido con nuestro guía espiritual, el maestro Ruanel, en la sesión del 19 de noviembre de 2003. Interlocutor, maestro Ruanel. Ruanel, así es, ¿cómo estás? Interlocutor, bien maestro, con un enorme interés por esta sesión. Ruanel, estoy con otras entidades espirituales y precisamente recién terminamos de enviar mucha luz a una zona de lo que ustedes llaman Medio Oriente, donde hubo muchos atentados. Estas noticias mañana aparecerán en los periódicos. Interlocutor, qué mundo convulsionado el nuestro, pero como se dice vulgarmente, la comedia debe seguir. Aquí traigo preparado un arsenal de preguntas referentes al Área 51 que aunque algo ya hemos hablado me gustaría profundizar, porque hay mucha confusión sobre el tema. No dudo de que ustedes me lo han sugerido en mi cuerpo causal. Ruanel, correcto, puedes empezar las preguntas. Interlocutor, bien, lo primero que quiero preguntar es sobre las construcciones subterráneas. Se habla de que hay muchos lugares en el planeta que están en combinación con el Área 51, por ejemplo en Argentina, Brasil, México, Perú, Puerto Rico, Antártida, etc. Ruanel, en los países que nombras hay bases extraterrestres, así como también en otras partes del mundo, pero no están en combinación con el Área 51. Interlocutor, ¿son bases extraterrestres independientes? Ruanel, así es, e incluso los Estados Unidos no tienen conocimiento de su existencia. En este caso, cuando hablo de Estados Unidos me estoy refiriendo a estratos muy profundos del gobierno norteamericano, porque las agencias gubernamentales oficiales no saben nada de esto. Interlocutor, entiendo, pero no hay ningún país que esté en combinación con el Área 51. Ruanel, sí, hay solamente dos, Puerto Rico y Rusia, y este último a través de una base que se encuentra en Siberia. Interlocutor, ¿Rusia está en combinación con los mismos extraterrestres que Estados Unidos? Ruanel, así es, son los mismos. Interlocutor, ¿siempre estamos hablando de estratos muy profundos? Ruanel, así es, reitero que a nivel oficial estas cosas se ignoran. Interlocutor, ¿los extraterrestres son los llamados grises? Ruanel, sí, pero han aparecido otras razas, hay una llamada los negros. Interlocutor, ¿de dónde provienen? Ruanel, provienen de una estrella llamada Albex. Interlocutor, ¿a qué distancia se encuentra? Ruanel, aproximadamente a 1000 años luz. Interlocutor, bastante alejada de nosotros por lo que veo. Ruanel, bastante alejada para nuestros patrones de medida, pero no para ellos. Interlocutor, entiendo, ¿estos extraterrestres negros están en combinación tanto con Rusia como con Estados Unidos? Ruanel, así es. Hay una tercera raza que es muy similar a los grises, pero cuya piel es un poco más oscura. Son directamente predadores. Tienen la mandíbula completamente salida, con los dientes a la vista y menos cráneo que los grises comunes. Interlocutor, ¿pertenecen al reino animal como los Langar de la constelación de Arturo? Ruanel, no, son humanoides. Interlocutor, ¿cuántos tipos de grises hay? Ruanel, hay 4 tipos de grises, y sumo una raza que denominaré los predadores. A estos predadores les han sacado fotos, que incluso circulan por la red. Interlocutor, a ver si entendí, hay 7 razas de extraterrestres colaborando con Estados Unidos y Rusia, es decir, 2 tipos de negros, 4 tipos de grises y una sola raza de predadores. Ruanel, contando los Langar, son 8. Interlocutor, ¿y los anteanos? Me refiero a la raza que se accidentó en Roswell. Ruanel, a los anteanos los incluyo como uno de los tipos de grises. Interlocutor, entiendo. ¿Algunas razas de extraterrestres colaboran entre sí o son todas independientes? Ruanel, no, no son todas independientes. Algunas están en combinación, pero la mayoría compiten. Además, los Langar, como tú ya sabes, fueron capturados y sometidos porque su nave se accidentó. Además, les extrajeron tecnología. Interlocutor, ¿qué lograron con esa tecnología? Ruanel, lograron, por ejemplo, construir un escudo energético de protección. Interlocutor, cuando usted dice que les extrajeron, ¿a qué se refiere? Ruanel, utilizo esa palabra porque los Langar nunca hubieran compartido voluntariamente con los terrestres esa tecnología. Interlocutor, ¿usted quiere decir que los forzaron a entregarla? Ruanel,
Así es. Interlocutor, entonces los Langar son prisioneros en el Área 51. Ruanel, sí, pero en la actualidad quedan muy pocos ya que no se han reproducido. Interlocutor, en el Área 51 hay otros extraterrestres prisioneros además de los Langar. Ruanel, sí, por supuesto. Interlocutor, me pregunto por qué sus compañeros no los han abducido a través de la teletransportación, que es una técnica que cualquier extraterrestre posee. Ruanel, la respuesta es muy sencilla. Como te acabo de decir, los norteamericanos han diseñado un escudo energético basándose en el que poseía la nave accidentada de los Langar, y este escudo impide la teletransportación. Interlocutor, ¿este escudo sirve para todos los aparatos de teletransportación extraterrestre? Ruanel, así es, sirve para cualquier aparato de teletransportación, cualquiera sea su origen. El sistema funciona a través de la transportación molecular y esta no se puede hacer si hay una barrera energética. Interlocutor, está claro. ¿Cuántos extraterrestres contando todas las razas hay en el Área 51? He leído que se calcula que hay alrededor de 18.000. Ruanel, no, tantos no hay. Habrá la décima parte, aproximadamente 1.800. Interlocutor, incluyendo todas las razas. Ruanel, así es. Interlocutor, en este momento recuerdo algo que quería preguntarte y que me olvidé de anotar. ¿A qué distancia se encuentra la nave de los extraterrestres que abducen mujeres en el caso que se ha dado en llamar las muertas de Juárez? Ruanel, la nave se encuentra a unos 180 kilómetros de altura, distancia que es relativamente cerca. Interlocutor, ¿y los Estados Unidos no podrían llegar hasta ella? Ruanel, no, porque si mandaran algún misil, la nave cambiaría automáticamente de lugar y el proyectil pasaría de largo. Interlocutor, relacionado con este asunto de las muertas de Juárez, le hago una pregunta hipotética. Si en Ciudad de Juárez fuera Vox Populi, que los que están detrás de esos asesinatos son extraterrestres, ¿estos extraterrestres al verse descubiertos se irían? Lo pregunto porque por ahora están trabajando en el anonimato, ya que las autoridades le echan la culpa a la mafia, a la misma policía e incluso a sectas satánicas. Ruanel, no, en absoluto, seguirían con sus actividades como si nada. Solamente se alborotaría el pueblo de Juárez, pues sus habitantes organizarían vigilia durante las 24 horas, creyendo que así podrían evitar los secuestros. Interlocutor, ¿les podría servir de algo? Ruanel, no, para nada. Cualquier cosa que hicieran, los extraterrestres simplemente los desestimarían. Interlocutor, el punto está aclarado. Continúo con el Área 51. ¿Este lugar tiene 7 niveles como dicen algunos ufólogos? Ranuel, el dato es parcialmente correcto. La superficie en 30 años ha crecido muchísimo. El Área 51 se empezó a formar mucho después del accidente de la nave Anteana en Roswell. 7 años después de este incidente se empezó a formar un área de ensayos, donde directamente competían contra los rusos. Esto fue en 1954. En 1958, Estados Unidos tenía un avión que no se podía detectar por radar. Este avión fue bautizado Ala Delta Negra. Es muy similar al del año actual, 2003, pero estamos hablando de 1958. Se le había incorporado un blindaje energético. Interlocutor, ¿ese blindaje era tecnología extraterrestre? Ruanel, sí, se le había extraído a una nave Langar, pero lo que ocurría era que la aleación de los metales de esos aviones no era compatible con la energía de las naves Langar, y entonces tenían una vida útil muy limitada. Interlocutor, ¿pocos años? Ruanel, no, estoy hablando de meses nada más. A los 2 o 3 meses el metal comenzaba a deteriorarse. Interlocutor, qué curioso. Digo curioso porque me parece todo un despropósito construir máquinas tan costosas de tan poca duración. Hablando de tecnología extraterrestre, muchos me han preguntado cuáles artilugios que nosotros tenemos provienen de ellos y no de nuestros inventores. Pero primero quiero saber en concepto de qué, es decir, si esa tecnología se la hemos extraído a la fuerza o por intercambio. Ruanel, de ambas maneras, pero la mayor parte directamente por intercambio. Hay un científico llamado Robert Lazar, que luego se ha peleado con sus superiores, que ha divulgado muchos secretos. Entre ellos, por ejemplo, que una raza de los grises les han dado un campo antigravedad, donde las naves no precisan de motores atómicos ni de motores solares, porque directamente se manejan utilizando la gravedad del planeta. Interlocutor, ¿es algo así como que se alejan o se acercan al planeta con las naves anulando o no ese campo gravitatorio? Ruanel, correcto, se manejan con redes antigravitacionales. Los aparatos son antigravitatorios y su combustible es la antimateria. Este combustible les fue dado por una de las razas de los negros. Las 2 razas de los negros trabajan en cooperación con las 4 razas de grises. Los científicos terrestres sabían, como cualquiera, que la gravedad atrae. Entonces, ellos tenían que encontrar un elemento donde la gravedad excluyera, es decir, hiciera el efecto de repulsión, y con la materia ordinaria eso no se podía lograr. Ese elemento excluyente se lo proporcionaron los negros, porque los grises no querían dárselo. Interlocutor, ¿qué le proporcionaron los negros? ¿Algún tipo de combustible? Ruanel, los negros le proporcionaron la fórmula para crear antimateria.
Interlocutor, ¿no es algo peligroso el contacto de la materia con la antimateria? Ruanel, por supuesto que sí, pero la antimateria se la envuelve, por así decirlo, en cargas energéticas de protección, porque si la materia y la antimateria se tocaran, es decir, carga positiva y carga negativa, habría estallidos más grandes que las mismas explosiones atómicas. Al aislar la materia de la antimateria a través de campos energéticos, el resultado es que cualquiera puede manipularlas y no pasa nada. Interlocutor, ¿cómo utilizan esa antimateria? Ruanel, esa antimateria la utilizan como combustible los motores gravitatorios, creando un efecto de repulsión que es controlado por unos aparatos llamados micronómetros, que son como rueditas que van girando y que abren las compuertas para que la antimateria haga su efecto. De esta forma, las naves pueden desarrollar enormes velocidades a través de los NADIs. Esta información nunca ha sido dada y es toda una primicia. Interlocutor, ¿los NADIs son aberturas dimensionales? Ruanel, no, son como líneas energéticas. Así como los seres humanos tienen NADIs, el planeta también tiene NADIs, y lo mismo el sistema solar y las galaxias. Es algo similar a una telaraña gigantesca, donde los hilos serían los NADIs, que van creando campos de circunvalación. Interlocutor, ¿las aberturas dimensionales están donde se cruzan los NADIs? Ruanel, correcto, pero dejemos de lado por ahora las aberturas dimensionales y hablemos del tendido de los NADIs como si fueran vías de ferrocarril. Hay un NADIs entre el Sol y el Alfa Centauro. Entonces, como el campo gravitatorio del Sol es tremendamente fuerte, la nave puede aprovechar el sistema de repulsión para recorrer ese NADIs a una velocidad tan grande como la de la luz y llegar hasta Alfa Centauro en poco tiempo. Interlocutor, qué interesante. Bueno, la explicación ha quedado muy clara. ¿Los famosos helicópteros negros de que tanto hablan los ufólogos utilizan esta tecnología? Ruanel, así es. Interlocutor, ¿es cierto como dicen que van a una velocidad mucho mayor que la normal y que los utilizan para recuperar naves extraterrestres accidentadas? Ruanel, no van a mayor velocidad que lo normal porque el metal que utilizan es el duraluminio, que es el más duro que se ha logrado en la Tierra. El duraluminio es una mezcla de acero con plástico y no se ha dado a conocer aún. El material más duro que se ha dado a conocer es el titanio. El titanio es un material muy pesado y débil comparado con el material de construcción de la propia nave anteana que cayó en Roswell en 1947. El material de la nave anteana es más liviano que el aluminio. Interlocutor, y respecto a que esos helicópteros los utilizan para recuperar naves accidentadas. Ruanel, la respuesta es que sí, los utilizan con esos fines. Interlocutor, ¿cuál otra tecnología proveyeron los extraterrestres? Ruanel, hay un material nuevo descubierto en laboratorio por el científico que ya mencioné, Robert Lazar, con fórmulas provistas por una de las razas negras, llamado elemento 115. Bueno, el elemento 115, la antigravedad, la antimateria, todo esto ha sido desestimado como verdadero por los oficiales de inteligencia del Área 51. Dijeron que Lazar era un mitómano, que lo único que él buscaba era propaganda, cosa que no era cierto. Interlocutor, se habla de que hay muchos ufólogos que han investigado el Área 51 asesinados, así como que también fueron muertos muchos científicos que han estado en ese lugar y que han desertado para denunciar lo que vieron allí. ¿Qué hay de cierto en esto? Ruanel, es verdad, en los últimos 15 años, es decir, desde 1988 a 2003, hubo 84 asesinatos. Interlocutor, ¿a algunos se los ha vuelto locos? Ruanel, en realidad no los han vuelto locos, sino que los dejan parecidamente a un estado catatónico. Les han lanzado la misma energía que utilizan los extraterrestres para protegerse. Esta energía, enviada directamente al cerebro, derrite el decodificador. Interlocutor, siempre basándome en los informes que han salido a la luz, se dice que hay por lo menos 3 millones de seres humanos que tienen chips implantados en su cuerpo para controlarlos. Ruanel, no llega a 3 millones, se calcula en 1.800.000 más o menos, pero esta cantidad no es nada si la comparamos con la de habitantes que hay en la actualidad en el planeta, es decir, 7.200 millones. Interlocutor, las encuestas creo que hablan de 6.000 millones. Ruanel, esas encuestas no han tomado en cuenta a los países pobres del centro de África, ni de países de Asia. Tampoco tienen en cuenta a la India, que ha crecido muchísimo y hoy pasa de los 1.000 millones de habitantes, y no son 900 millones como creen. Interlocutor, todos los que trabajan en el Área 51 e incluso los mismos extraterrestres tienen implantados chips de control. Ruanel, el dato es correcto, pero no necesariamente para controlarlos en su conducta, sino para saber en todo momento dónde se encuentran. Interlocutor, ¿los extraterrestres ejercen ese control o esa vigilancia? Ruanel, no, porque son los propios terrestres. Me refiero a los jerarcas de esos estratos profundos como tú les llamas, los que controlan a sus empleados. Interlocutor, ¿usted me está diciendo que no son los extraterrestres los que controlan el Área 51, sino los propios terrestres? Ruanel, así es, se trata de un dato erróneo, porque los extraterrestres colaboradores no gobiernan el Área 51. Interlocutor, ¿quiénes implantan esos chips? Ruanel,
una raza de los negros y una raza de los grises, pero los propios jerarcas terrestres están de acuerdo con esos implantes. Sospechan de todo el mundo y son más crueles y más perversos que los propios extraterrestres. Tienen amigos entre los extraterrestres y no tienen amigos entre los humanos. Si por ejemplo un ayudante de un alto jerarca terrestre de estos estratos profundos, que ni siquiera el gobierno norteamericano piensa que existe, cae en desgracia por sospecharse de él, no vacilan en eliminarlo. Por eso digo que en el Área 51 los humanos no tienen amigos. Interlocutor, ¿el presidente norteamericano Bush está al tanto? Ruanel, no, para nada. Interlocutor, ¿pero qué es? ¿Un títere? Ruanel, por supuesto. Interlocutor, apenas lo puedo creer. No quiero tener ningún malentendido con esto y por eso repito la pregunta. ¿Todos los que están en el Área 51 tienen implantes de control o vigilancia por orden de los terrestres o de los extraterrestres? Ruanel, por orden de los extraterrestres no, sino por orden de los mismos terrestres. No son todos implantes para dominar, pues la mayoría son para saber dónde se encuentran, especialmente cuando salen del área, sea para visitar a sus familias, sea de vacaciones o en alguna misión. A través del chip pueden controlar fácilmente con una computadora en qué lugar se encuentra. Interlocutor, ¿algunos de los empleados del área o todos? Ruanel, todos sin excepción. Incluso los propios jerarcas tienen un chip implantado para dar el ejemplo. Interlocutor, lo que usted me cuenta parece de una película de ciencia ficción. Ruanel, imagínate que hay un empleado que desertó. Por computadora se le puede ubicar aunque se haya escondido en el más recóndito lugar de Australia. Y por supuesto lo van a buscar y directamente lo eliminan. Interlocutor, ¿todos los empleados del Área 51 saben que tienen implantado un chip? Ruanel, sí, porque la condición ineludible para que se les permita trabajar allí es el implante de un chip. Interlocutor, ¿en qué lugar del cuerpo se lo pone? Ruanel, hay diversos lugares, en el occipital, dentro de las fosas nasales, en las muñecas, en el antebrazo. Depende de varios factores. Interlocutor, me pregunto la razón de que Robert Lazar no haya sido eliminado. Ruanel, Robert Lazar tiene la ventaja de que es una persona muy conocida y los jerarcas del Área 51 están evitando tener más mala propaganda. Digo más mala propaganda porque mala propaganda ya la tienen. Interlocutor, además a Bob Lazar nadie le cree. Ruanel, esa es otra de las ventajas que tiene. Interlocutor, ahora quería preguntarle por el caso de Krista Tilton, que en julio de 1987 fue abducida. Ruanel, es un caso en el que están mezclados los jerarcas del Área 51 y la raza más cruel de los grises, que es la que tiene la mayor tecnología. Interlocutor, ¿bajaron y se la llevaron o directamente la teletransportaron? Ruanel, primero pensaron en llegar hasta ella y llevársela, pero como era una situación muy comprometida, finalmente la teletransportaron. Interlocutor, ¿a dónde la llevaron? Ruanel, la llevaron a una nave que se encontraba a una altura de unos 2 kilómetros. Interlocutor, en el caso de las abducciones de las mujeres de Juárez, las teletransportaron a una distancia de 180 kilómetros, es decir, hasta donde estaba la nave madre. Lo pregunto para saber a qué distancia funciona la teletransportación. Ruanel, no existe ningún problema con la teletransportación a esa distancia, pero en el caso de las mujeres de Juárez fueron teletransportadas primero a una nave que estaba a unos 2 kilómetros de la Tierra y de allí las llevaron a la nave madre. Interlocutor, ¿la teletransportación es simplemente desmaterialización y materialización? Ruanel, sí, es eso. Desmaterializan las moléculas y esas moléculas son transportadas con un campo de energía. Interlocutor, ¿y obviamente no desencarnan? Ruanel, no, no desencarnan porque las moléculas están en la carne. La teletransportación es una transformación molecular a un campo de energía. Pero en el mundo espiritual ese campo de energía no deja de ser físico. Entonces, la persona está viva. El espíritu sigue estando. En su 10% el espíritu está en ese campo de energía que se dirige a la nave. Digamos como que a ti te transforman en un haz de luz y luego a través de él, a la velocidad de la luz, llegas a una nave que está a varios kilómetros. A esa misma velocidad tu 10% acompaña a ese haz de luz, porque para el espíritu no hay distancia. Cuando tú te construyes otra vez en carne, sangre, huesos, piel, ahí está tu 10%. Y sin siquiera darte cuenta de la desmaterialización y la materialización que has sufrido. Interlocutor, ¿es instantánea la teletransportación? Ruanel, sí, porque a esa corta distancia la velocidad de la luz es prácticamente instantánea, pero supongamos que la distancia fuera de aquí a Marte y tardara 6 minutos en llegar y reconstruir. En esos 6 minutos tu 10% está consciente de que está vivo, está consciente de que es carne, piel, huesos, etc. Siente el tacto, siente todo, porque no se da cuenta de que está siendo transportado molecularmente a nivel lumínico. Interlocutor, la explicación está clarísima. Maestro, pero ¿por qué la abdujeron a Krista Tilton? Ruanel, en principio le han hecho un implante cerebral para control y además le han hecho pruebas a nivel ginecológico. Interlocutor, ¿una biopsia? Ruanel, así es. Interlocutor, lo que usted dice concuerda con lo que dijo esta mujer en el sentido que después de la operación vio que de su vagina salía sangre, como si le hubiera llegado el periodo. ¿Pero por qué razón le hicieron esas pruebas? Ruanel, estudiaron el ADN para ver si el óvulo era apto para ser fertilizado por un espermatozoide extraterrestre.
Interlocutor, ¿a través de una copulación normal? Ruanel, no, a través de la implantación de óvulos. Interlocutor, ¿lo hicieron? Ruanel, no, porque descubrieron que no era compatible. Interlocutor, ¿qué hubieran hecho con ella si hubiera sido compatible? Ruanel, si hubiera sido compatible la hubieran embarazado y cuando estuviera a punto de dar a luz la hubieran abducido nuevamente y le hubieran extraído la criatura, no se la hubieran dejado. Interlocutor, como hicieron muchas veces con otras mujeres. Ruanel, por supuesto. Interlocutor, ¿y los médicos no hubieran podido descubrir en el feto algo extraño fuera de lo normal en los fetos humanos? Ruanel, no, porque no hay tanta diferencia en los embriones y en los fetos cuando están en formación. En un feto totalmente extraterrestre quizás sí, pero no sería el de este caso, que sería un feto mitad humano y mitad extraterrestre. Interlocutor, ¿con quién la iban a aparear? Me refiero a que con qué semen la iban a inseminar. Ruanel, con el de uno de los grises altos. Interlocutor, ¿estos grises altos son los que abducen en los dormitorios? Ruanel, correcto. Interlocutor, cuando hablamos de estos grises altos, ¿estamos hablando de gigantes de 2 metros? Ruanel, no, de apenas 1,70 m. Interlocutor, bueno, veo que son aproximadamente de la altura del humano medio. Ruanel, así es. Interlocutor, ¿la abdujeron al azar? Ruanel, no, previamente le hicieron estudios, nunca eligen al azar. Interlocutor, lo que no entiendo es cómo le hicieron esos estudios. Ruanel, hacen una lectura por rayo energético. Interlocutor, ¿a distancia? Ruanel, tal cual, así como a ti pueden apuntarte con un arma que tenga rayo láser, esto lo habrás visto en muchos films de ciencia ficción. A ella directamente le han dirigido un rayo energético que de regreso le va llevando información a una computadora. Interlocutor, es decir que lo pueden hacer desde mucha distancia. Ruanel, por supuesto, en la computadora de la nave van apareciendo características de la persona, color de piel, grupo sanguíneo, surge todo. Interlocutor, no entiendo, entonces ¿para qué la condujeron a la nave ya que el resultado fue negativo? Ruanel, necesitaron hacerle una biopsia para averiguar sobre su ADN, ya que eso no lo podían hacer con el rayo energético. Es realmente fantástico lo que pueden hacer con este aparato. Interlocutor, supongo que ahora esta tecnología también la tienen los terrestres en el Área 51. Ruanel, así es, te pueden apuntar con un aparato de ese tipo, que hasta pueden ser de curación y el rayo pega en tu piel, rebota, vuelve otra vez a su fuente de origen, porque tiene una lectura doble, con información, y esa información se baja a una computadora y en la pantalla aparecen todos los datos, incluso hasta tu presión arterial y las enfermedades que tienes, diabetes, colesterol, leucemia, problemas en la orina, etc. Interlocutor, no me diga que hasta puede detectar la cantidad de glóbulos rojos. Ruanel, pues sí te lo digo, te reitero que es una tecnología sorprendente. Interlocutor, ¿es lo que hacen también los extraterrestres que practican la vivisección con las mujeres infectadas de Juárez? Ruanel, no, porque en este caso directamente las abducen y los exámenes se los hacen en la nave, porque el ADN tampoco no lo pueden obtener con los aparatos que tienen. Interlocutor, ¿pero acaso no pueden saber de antemano si están infectadas o no antes de abducirlas? Ruanel, sí, pero a ellos no les importa saber antes si la mujer que abducen está infectada o no. Lo averiguan después y no se preocupan si muere y posteriormente no la necesitan para experimentar, simplemente la desechan. Interlocutor, es decir que les resulta más cómodo abducirlas directamente sin hacer exámenes previos. Ruanel, así es, les importa poco o nada la vida humana. Interlocutor, ¿los cirujanos extraterrestres usan bisturís como nuestros cirujanos o tienen herramientas más sofisticadas? Ruanel, no, no son iguales a los bisturís de los cirujanos terrestres porque ellos, me refiero en este caso a los grises altos, utilizan bisturís láser, que no precisan esterilización. Interlocutor, pero creo que aquí también tenemos bisturís láser. Ruanel, sí, el sistema quirúrgico se llama laparoscopia, pero se trata de aparatos grandes. En cambio, el bisturí láser de los grises altos es un microaparato muy pequeño, un microaparato muy sofisticado. Interlocutor, esta mujer dijo que cuando estaba en el quirófano, la operación la dirigía un gris y que un cirujano humano colaboraba. Ruanel, es correcto. Te comento que en estos momentos se están dando por uno de los canales codificados una miniserie sobre la historia de los grises desde el año 1047 hasta el 2000. Mírala si tienes oportunidad de hacerlo. Interlocutor, ¿es bastante real? Ruanel, sí, se puede decir que sí. Interlocutor, ¿qué duración tiene? Ruanel, 12 horas. Interlocutor, ¿tanto? Ruanel, sí. La están dando semanalmente. El canal se llama HBO Olé. El director es Steven Spielberg. Interlocutor, lo voy a tener en cuenta. ¿Los famosos hombres de negro son siempre terrestres y empleados del Área 51 o también hay extraterrestres? Ruanel, son terrestres y empleados del Área 51 que trabajan con los grises y una raza de los negros. Interlocutor, ¿se disfrazan? Lo pregunto porque quienes se han topado con ellos los retratan como con trajes siempre oscuros, rostros pálidos, es decir, totalmente fuera de lo común. Ruanel, todo lo contrario, los hombres de negro tienen el aspecto de los hombres más comunes de la Tierra, precisamente para pasar desapercibidos. Interlocutor,
¿Ese es su look? Roanel, así es. Interlocutor, ¿pero quiénes son en realidad? Roanel, son simplemente colegas de los empleados que trabajan en el área 51, pero pertenecen a distinto departamento. En realidad, todos los que trabajan en el área 51 son hombres de negro. Interlocutor, yo me refiero a los hombres de negro que visitan a personas en el exterior del área 51 y los amedrentan. ¿También asesinan? Roanel, por supuesto que asesinan. No solamente tienen la función de amedrentar. Si hay un desertor o alguien que está molestando demasiado con denuncias, simplemente le envían a un hombre de negro a eliminarlo. Interlocutor, supongo que también los hombres de negro tienen chips implantados. Roanel, así es, y fíjate la paradoja, los mismos hombres de negro son prisioneros del área 51. Interlocutor, ¿cuál es entonces la razón de que todos describen a los hombres de negro como seres más bien extraños, pálidos, tipo zombies, como si carecieran de alma? Roanel, eso forma parte de la mitología. Imagínate que su oficio es oculto, y mal lo podrían ocultar si hasta un niño podría detectarlos. Interlocutor, entiendo. Recuerdo que un autor inglés cuyo seudónimo era Lomsan Rampa, en uno de sus libros, no recuerdo si en El tercer ojo o El médico del Tíbet, o quizás en alguno posterior, hacía la acotación muy ilustrativa de que los hombres de negro podían vestir de cualquier color. Roanel, ese autor acertó, nada que ver con el color negro. Esos son los verdaderos hombres de negro. Pueden disfrazarse de un vulgar oficinista o de un almacenero de barrio. Por ejemplo, tú haces una reunión para dar una conferencia sobre ovnis y un hombre de negro puede asistir y pasar desapercibido entre los asistentes. Interlocutor, entendí perfectamente. Ahora me surge una pregunta. ¿A nosotros, como Grupo El Ron, nos tienen en cuenta los jerarcas del área 51? Roanel, han reparado en ustedes, pero ellos tienen en cuenta el resultado. Lo que a los jerarcas del área 51 les molesta es que se den detalles internos precisos, que no es el caso del Grupo El Ron, ya que lo que ustedes dicen puede ser tan creíble como lo que dice Robert Lazar. Interlocutor, en buen romance nos consideran inofensivos. Roanel, claro, y al no tener ustedes adeptos, ya se manejan solamente por internet, directamente no se preocupan. Interlocutor, ¿pero nos vigilan? Roanel, sí, pero se trata de una vigilancia mínima. Interlocutor, ya entendí. Esta mujer Krista Tilton dice que vio animales vivos en enormes cajas y diversas razas de seres humanoides en contenedores transparentes, pero no pudo determinar si estaban vivos, muertos o en animación suspendida. Roanel, estaban en animación suspendida y en la nave madre. Hay por lo menos 35 o 36 extraterrestres de distintas razas que han sido capturados para estudio, y no es la única persona que vio eso. Interlocutor, ¿en el área 51 también hay algo así? Roanel, no, en el área 51 no. Estoy hablando de la nave madre de una de las razas de grises. Interlocutor, ¿en la misma nave en donde le practicaron la biopsia? Roanel, así es. Interlocutor, concretamente entonces, ¿lo que ella vio no era del área 51? Roanel, no, estaba en el espacio, en una nave madre. Interlocutor, Krista Tilton dice que vio grises como sin alma. Roanel, se confundió porque una de las razas de grises es mucho más inexpresiva que el resto. Interlocutor, ahora entiendo. Ella no sabía que se trataba de distintas razas y al hacer la comparación pensó que esos seres inexpresivos podrían ser algún tipo de humanoides autómatas. Roanel, correcto. Interlocutor, ¿nada que ver entonces con robots? Roanel, no, para nada. No tendría sentido que construyeran robots con aspecto humanoide. Algo así es propio nada más que de la ciencia ficción. Los robots que tienen son directamente máquinas con forma de máquinas, con ruedas y todas aquellas cosas que tienen las máquinas. Interlocutor, ahora querría preguntar, ¿cómo está Jorge para seguir? Roanel, está realmente muy cansado por la cantidad de información que tuvo que filtrar. Fíjate que yo tuve que utilizar 4 fuentes distintas para todo lo que he transmitido. Interlocutor, comprendo. Roanel, antes de que hagas las preguntas quiero aclarar que el territorio que comprende el área 51 fue comenzado a edificar en 1954, pero recién en 1958 fue cuando se le dio el mayor impulso. Desde esta fecha hasta 1968 casi no creció, pues se dedicó más a experimentar con aviones antigravitatorios, pero desde 1968 a 1998 ha crecido 5 veces, incluso han cambiado las márgenes del río para poder edificar. Interlocutor, ¿se refiere al cauce del río? Roanel, así es, en 1968 había 3 niveles subterráneos, en 1988 había 7 y a partir de 1998 14. Interlocutor, 14 niveles subterráneos, es sorprendente, son casi 100 metros hacia abajo, calculando 5 metros por nivel. Roanel, correcto. Interlocutor, en algún informe leí que había lugares donde la profundidad de las construcciones llegaba hasta más de 2000 metros, ¿es un error? Roanel, no, es real, pero se trata de enormes hangares donde se ocultan las naves madres. Incluso hay construcciones debajo de un lago, pero no confundas este tipo de construcciones con las que sirven de oficinas, laboratorios, etc.
Interlocutor, es realmente increíble. ¿Y por dónde se entra a esos hangares? Ruanel, se entra por una especie de cueva oculta y custodiada por soldados fuertemente armados. Para acceder al interior hay que utilizar ascensores blindados con paredes de titanio, que van kilómetros hacia abajo. Interlocutor, ¿es cierto que hay transportes en esos lugares que van a una velocidad de Mach 2? Ruanel, sí, perfectamente. Es tecnología usada solamente en el Área 51. Fuera de ahí, no la conoce ni siquiera el presidente norteamericano. Interlocutor, es muy difícil para mí entender la razón de que algo tan monstruoso como el Área 51 no haya salido a la luz completamente. Lo digo porque los informes que rondan por ahí, sea mediante libros o por la red, tienen origen más en especulaciones que en pruebas reales. Los investigadores se manejan solamente con conjeturas, recogiendo un dato aquí y otro dato allá. Ruanel, la respuesta es que tienen una fachada perfectamente montada, lo hacen figurar como un campo de prueba de los nuevos aviones. Allí, en efecto, fueron probados el ala delta negro, el avión supersónico X-15, así como también el X-16, el X-17, también tanques blindados, lanzamiento de misiles, etc. Interlocutor, bueno, hay que reconocer que la fachada es perfecta, porque con excusas justifican el alejamiento por la Fuerza Armada de los curiosos. Ruanel, así es. Interlocutor, ¿hubo alguna batalla en dulce entre terrestres y extraterrestres? Ruanel, hubo una pequeña escaramuza, no batalla, entre una raza de los negros y una raza de los grises, no fue con terrestres. Interlocutor, ¿y entre los mismos terrestres? Ruanel, sí, hubo peleas entre los funcionarios del FBI que quisieron investigar y los hombres de negro, con varias muertes de por medio de ambos bandos. Interlocutor, uno de los que han denunciado el Área 51 es Paul Bennewitz. Bien, William Moore colaboró con Berlitz en su libro El experimento Filadelfia y se afirma que fue contratado por funcionarios del Área 51 para desacreditarlo y volverlo loco. Ruanel, eso que dices es real y también es real que lo han transformado en una persona paranoica. Una pregunta más porque el receptáculo está muy desestabilizado. Interlocutor, Thomas C. robó papeles de alta seguridad para denunciar lo que estaba sucediendo en el Área 51. Ruanel, sí, esto también es verdad. Se sintió asqueado por los experimentos que se hacían en ese lugar con animales y especialmente con seres humanos. Interlocutor, esta persona dice que vio extraterrestres reptiloides. Ruanel, es cierto, pero hay que aclarar que lo que vio no fueron extraterrestres reptiloides trabajando en el Área 51, sino extraterrestres cautivos para experimentos. Interlocutor, entiendo. ¿Qué le ocurrió a Thomas? Lo pregunto porque parece que hombres de negro lo fueron a buscar a su casa y se lo llevaron junto con su familia. Ruanel, 2 veces lo hicieron pasar por muerto, pero aún estaba vivo y prisionero en una de las dependencias del Área 51. Interlocutor, ¿sus familiares están muertos? Ruanel, en el caso de 5 científicos, incluyendo esta persona que mencionan, sus familias están como rehenes en el Área 51 y les han puesto en la superficie dobles muy parecidos como sustitutos para que simulen ser sus familiares y nadie sospeche. Interlocutor, deduzco que es una forma de presión para que los científicos trabajen voluntariamente y no se escapen. Ruanel, correcto. Interlocutor, ¿pero no bastan los implantes? Ruanel, es una cuestión psicológica emocional. Yo sí estoy trabajando en el Área 51 y sé que mi familia está bien y feliz en la superficie. Por más que tenga chip, voy a estar más sereno y con la estima alta, y entonces no seré tan sumiso ante ciertos hechos. Llamémosle de lesa humanidad y querré denunciarlos. En cambio, si sé que mi familia está retenida como rehén, mi autoestima estará completamente baja y en consecuencia obedeceré más fácilmente las órdenes que me den y aceptaré cualquier hecho que hiriera mi moral. Interlocutor, las explicaciones están perfectamente claras. Para ir terminando la sesión quiero sacarme de encima algunas curiosidades. ¿Todos los grises provienen del mismo planeta? Ruanel, no, todos provienen de planetas distintos. Tampoco los negros provienen del mismo planeta, ya que son 2 razas completamente diferentes. Interlocutor, y con respecto a las alturas, Ruanel, los anteanos que los incluyo entre los grises miden entre 1,40 y 1,60. Hay otra raza de grises que llegan hasta 1,75. Interlocutor, bueno, son más o menos de mi altura. Ruanel, así es, hay razas de grises que miden alrededor de 1,20 m nada más. Los predadores, que también son grises, miden entre 1,10 y 1,20. Los negros también son distintos. Una de las razas, las que lograron la fórmula de la antimateria, son altos, pues llegan a medir hasta 1,80. Los voy a dejar, pues el receptáculo está completamente desestabilizado. Toda mi luz para ustedes. Interlocutor, hasta luego, maestro, y gracias. Bueno, aquí terminan los diálogos y si bien aún faltarían aclarar muchos datos, algo que esperamos hacer en sucesivas sesiones, con lo hasta aquí relatado creo que queda bastante al descubierto lo que ocurre en el Área 51. Bienvenido al club, un fuerte abrazo. Te invito a que continúes revisando toda la información de mi canal.
Te invito a que te suscribas a mi canal, dale me gusta a este video, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo video, que tengas un buen día, hasta pronto.